noches. Continuamos con el siguiente tema. A ver el tema de la crisis, la migración y el desarrollo en América Latina. Vamos a analizar las principales causas, consecuencias de esta crisis sociales que ya la tenemos durante varios años, las crisis tanto económicas, políticas, sobre todo con el énfasis en la migración y el impacto en el desarrollo. Recordemos que gran parte de nuestra economía depende de los migrantes. Entonces continuemos. Entonces la crisis en América Latina se relaciona sobre todo con la desigualdad económica. No todos tienen la misma oportunidad. Existe demasiada corrupción, sobre todo en los países desde México para acá. Hay muchísimo desempleo, no hay estabilidad política y los desastres naturales pues no nos acompañan de vez en cuando. Entonces todo esto se junta pues y tenemos los problemas actuales, sobre todo desde el año 2008 en adelante. Entonces, ¿cuáles son los factores que generan crisis? Primero, el mal manejo económico en cada país, la desigualdad social, la corrupción a nivel estatal, la violencia y narcotráfico, y eso es algo ya muy nuestro. Cambios climáticos, desastres naturales también pueden influir en estos factores que pueden generar crisis. Por ejemplo, nosotros en el año 2016 tuvimos un gran terremoto, si recuerdan, allá en Manabí. Entonces gran parte igual migró tanto a la ciudad como a otros países, por lo que lo perdieron todo prácticamente. Entonces, ¿cuáles son los efectos sociales de estas crisis? Pues el desempleo, lógicamente, la pobreza, la falta de oportunidades. Esto sobre todo impulsa a migrar, a buscar nuevas oportunidades fuera del país. Entonces esto siempre genera conflictos, sobre todo conflictos sociales en las comunidades. Se pierde esa capital humano en cada país, ¿ya? Entonces, la migración acá en América Latina, millones de personas migran cada año en busca de empleo. Nosotros ya sabemos los países más preferidos, por allá Estados Unidos y España, tal vez Estados Unidos por el nivel económico y España pues por la facilidad del lenguaje. Entonces cada año la gente que migra busca mejores condiciones de vida, es decir, busca seguridad, busca empleo. Entonces este fenómeno ha marcado sobre todo la historia reciente de este continente, sobre todo como lo mencionábamos de América Latina. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las causas de la migración? Pues, como yo le decía, no es crisis económicas, a veces ya llega un punto en el que no hay retorno, no encontramos empleo, no vemos progreso, pues la única solución a veces es migrar, irnos a otro país. A veces de igual manera por la inseguridad, por la violencia que existe, por eso también a veces migran las personas. También tenemos la falta de acceso a educación o salud, que esto ya es un poquito más raro, pero igual siguen existiendo casos que las personas migran a otros países. El deseo de la reunificación familiar, algunas personas buscan unirse a sus familias tal vez en los países que ya están, por ejemplo en Estados Unidos, en España. Entonces buscan la reunificación, pues si se van definitivamente del país. Y por último, que es lo más raro, pues el cambio climático. Como les decía, aquí en Ecuador, si nosotros recordamos en el año 2016, tuvimos un gran terremoto y la gente igual migró tanto de la costa acá a la ciudad, como de la misma costa a varios países como España y Estados Unidos. Así que pasa muy seguido. ¿Cuáles son los destinos principales de los migrantes latinoamericanos? Pues desde México hasta Chile. La mayoría de personas siempre busca ir a Estados Unidos, sobre todo por el nivel económico. Allá maneja un alto nivel económico, pero la vida también es cara, entonces hay que ver sus pros y contras igual. También prefieren ir a España por la facilidad del lenguaje,
que utilizamos el mismo lenguaje. Italia igual es un poquito fácil el idioma, así que no. También varias personas, sobre todo en el año 2000, migraron a estas zonas. Por parte de acá en Latinoamérica, los venezolanos han migrado tanto a Chile, a Perú. Aquí en Ecuador también hay mucho venezolano, entonces se pasa. Argentina también son los destinos más comunes, por decirlo así. ¿Y para qué migran? Pues obviamente buscando una mejor oportunidad laboral, buscando una estabilidad económica, pues esa es la finalidad de la migración, no hay más, mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la migración? Pues en cosas positivas nosotros la podemos ver en las remesas que envían nuestros migrantes, y eso representa, ahorita recién estaba viendo las noticias, el 21% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo el dinero que mandan los migrantes. Entonces, y también dependemos mucho como economía nacional, como economía del país, de los migrantes, pero eso es un claro ejemplo que las personas están migrando cada vez más. Entonces, otra cosa positiva es el intercambio cultural. Si nosotros migramos, pues a veces ya se pierde esas tradiciones, esas culturas, entonces nos cuesta mantenerlas. Obviamente si se migra, por ejemplo, en Estados Unidos a España, obviamente tal vez haya empleo, exista allá la oportunidad que usted tal vez trabaje ilegalmente, sobre todo porque a veces es muy complicado ir legalmente, pues le quita oportunidades de empleo a las personas de allá. No es igual aquí. Cuando llegaron los venezolanos, ellos tomaban cualquier tipo de trabajo y no trabajaban aquí algunos ecuatorianos. Lo mismo pasa en los diferentes países con los migrantes. Entonces los efectos negativos, obviamente pérdida de profesionales. Si de aquí migran, pues nosotros perdemos talento humano, desintegración familiar, a veces se separan familias, padres dejan a las esposas y a los hijos aquí en el Ecuador por ir a buscar una nueva vida, y sobre todo la xenofobia que se ha dado sobre todo aquí en Ecuador. Es muy común hacer de menos a la gente, sobre todo de Venezuela. Eso se llama xenofobia. Entonces siempre hay cosas negativas en el tema de la migración. Algunos están de acuerdo, otros no, pues es personal. Entonces, la migración ecuatoriana desde la década de, sobre todo, de 1990, nosotros recordamos la crisis de la dolarización en 1999, el año 2000, pues se dio el proceso de dolarización. Entonces ahí sí muchísima gente migró. Se estima que casi 2 millones de personas salieron del país. Entonces migraron a Estados Unidos, migraron a Europa, sobre todo a España, debido a esta crisis económica y a la dolarización. Entonces se fueron del país a buscar una mejor vida. Hay gente que sí ha vuelto, pero la mayoría no, ya hizo una vida propia en el otro país y ya no tiene planes de volver. Entonces la migración reciente aquí en Ecuador, en la actualidad se ha visto otra vez la migración, sobre todo desde el año 2020, sobre todo por el desempleo, por la falta de seguridad. Entonces también hay migración interna del campo a la ciudad, que eso siempre hubo. Igual desde el año 2000 para acá, al año 2025, pues ha subido el porcentaje de migración igual ilegal a Estados Unidos, a España, porque buscan una mejor calidad de vida, porque aquí no hay trabajo y etcétera, y nosotros ya conocemos tal vez las razones, o el suelo no alcanza, pues y se van en busca de prosperar sobre todo. ¿Cuál es el impacto de la migración aquí en Ecuador? Pues lo positivo, como les decíamos, las remesas es una fuente muy importante de ingreso nacional. Recién, como les digo, estaban dando las noticias, pues el 21% del patrimonio de Ecuador, el PBI, pues es puras remesas, es decir, lo que mandan los inmigrantes, dependemos mucho como economía nacional. Entonces,
Eso es algo positivo, lo podemos ver, pero lo más negativo es la separación familiar, que es muy dura reemplazar una presencia tanto materna, paterna o algún familiar. Entonces esto afecta sobre todo a la educación del infante, la estabilidad emocional del infante. Entonces es muy difícil cuando se crea sin una figura, entonces, y peor aún si está lejos. La migración inversa y retorno, como les digo, es muy raro que pase esto, pero aquí en Ecuador sí pasó, sobre todo en el año 2016-17, que retornaron varios ecuatorianos, pero la mayoría se volvió a ir y se quedaron muy poquitos. Entonces algunos migrantes retornan a Ecuador, obviamente ya tienen nuevas cosas aprendidas, como toda persona que, que se va un rato, pues aprende nuevas cosas, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, y esto pues aporta a nuestra sociedad, al desarrollo local, tal vez vengan con emprendimientos nuevos, entonces ayuda igualmente a la economía nacional. En cambio, como les decía, también un punto importante, la migración venezolana aquí en Ecuador. Nosotros somos testigos de esto. Ecuador en los últimos años, sobre todo desde la pandemia de 2019 para acá, pues hemos recibido una importante población venezolana. Se estima que ya exista 1 millón de venezolanos. Entonces esto genera desafíos tanto sociales, económicos y culturales, porque no todas las personas tienen esa tolerancia. Existe mucha xenofobia y hay que tener ese respeto, porque al fin y al cabo somos seres humanos mismos y buscamos el progreso de nuestra familia, que por eso salieron del país y tal vez a nosotros algún rato nos pase, así que hay que ser empáticos también. Entonces el desarrollo sostenible y la migración, pues el desarrollo sostenible busca el equilibrar ese crecimiento económico con la inclusión social, sobre todo evitando la crisis que generan estos desplazamientos forzados, tal vez incluyendo más empleos privados y públicos, pero es muy difícil cuando la economía no crece. Por ejemplo, aquí en Ecuador no ha crecido la economía, por eso es que existe muchísimo desempleo. Entonces siempre hay que estar un poquito conscientes que nuestra economía si está muy desgastada, pues, y es muy difícil salir adelante. Y lastimosamente, pues el mejor papel sería migrar. Entonces el papel de los gobiernos, los estados deben crear políticas públicas, el gobierno, es decir, que protejan estos derechos de los migrantes, ya, que promuevan oportunidades laborales, que tengan el mismo acceso a la educación, a la salud, sobre todo para las personas que tal vez recién llegan al país, no tengan los suficientes recursos, porque asimismo atraviesan los primeros migrantes ecuatorianos que van a otros países. Es muy similar a la situación que pasan los venezolanos, a que nosotros pasamos cuando vamos a otros países. Entonces los organismos internacionales como la ONU, la OIMI, la ACNUR, apoya a los migrantes, pero eso solo de nombre, digámoslo así. Es raro que estas entidades apoyen así, tanto económicamente como con ayudas, no sé, en alimentación, en salud, en educación, pues es muy difícil que apoye. Siempre dicen que no hay presupuesto y así ese es el invento de ellos. Sobre todo está el nombre para garantizar, se supone, un acuerdo internacional que todos los países pues tienen que respetar, tienen que garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes, ¿ya? Porque de igual manera somos seres humanos, seamos del país que seamos, tenemos los mismos derechos. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que comprender que la migración refleja sobre todo los desequilibrios sociales que tenemos en cada país, porque esto no solo ocurre aquí en Ecuador, ocurre en toda Latinoamérica, que lastimosamente no tenemos una buena economía. Entonces, esto refleja sobre todo el desequilibrio de desarrollos en América Latina, nos ayuda a comprender las causas esenciales para construir sociedades más justas y ser solidarios con las personas que no son de nuestro país. ¿Ya? Entonces, ese ha sido el tema número
15. Y como debercito, solo les he puesto una sopita de letras. Ya saben que ustedes es muy facilita, solo le da clic y encuentra las palabritas. Por ejemplo, y ya se marca solita, así que encuentra, termina de acabar las palabras y ya les da las notas, por ejemplo. Y entonces ese es el debercito. ¿Alguna pregunta? ¿O concluimos? No, profe. Ya listo, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche y realicen los debercitos.